Listo. Buenas tardes a todos. Hola María Paula, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Cata. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte por acá, qué bueno tener este espacio para poder compartir contigo. Vamos a ir esperando que algunas personas se vayan conectando a nuestra transmisión del día de hoy. Voy a compartirlo en algunos grupos. Vamos aquí mirando para compartirlo, para que podamos llegar a más personas. Esperemos un momentico mientras se van conectando. Si quieres tú también desde tu Facebook, entrando al link que te di, lo puedes compartir para que también las personas conocidas contigo lo puedan ver. Listo. Listo. Ya se están empezando a conectar las personas. Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hola Moni, bienvenida. Tú como siempre acompañándonos, muchas gracias. Vamos esperando, mientras tanto les vamos contando. La idea es que vamos a ir haciendo algunas de estas transmisiones en vivo desde diferentes temas mm, y convocando a todo el equipo de profesionales que trabajan con nosotros. Hemos tenido ya algunas transmisiones con Camila Cárdenas, que ha sido la psicóloga. El día de hoy nos acompaña María Paula Domínguez. María Paula es fonoaudióloga, egresada de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar sobre el juego como herramienta para la estimulación del lenguaje y del aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que aprovechemos también este confinamiento en el que estamos y el estar 24/7 en casa para poder desarrollar algunas actividades que además nos convocan como familia y que nos van a servir para estimular el lenguaje y el aprendizaje en general de nuestros hijos. A veces pensamos que tenemos que tener el juguete más costoso, que tenemos que salir a comprar materiales carísimos, o que si no tenemos X o Y juego en la casa no vamos a poder estimular el lenguaje, y no es así. Estimular el lenguaje es una actividad que se realiza en el día a día, y muchas de las actividades cotidianas están dispuestas para eso. Entonces la idea es que hoy nos vayamos como empapando mucho del tema. No sé, María Paula, si quieras hacernos alguna introducción desde tu parte, contarnos un poco de qué vamos a hablar. Bueno, sí, tienes toda la razón. Me parece súper lo que acabas de decir. Sí, a veces nos complicamos mucho pensando que jugar es con el juego más costoso, el material más elaborado, y a veces con lo que está en casa es súper útil y muy enriquecedor. Incluso les ayuda un montón más a los niños porque uno mismo sabe cómo manipular el contexto, ¿no? Para generarle lo que tú quieres que aprenda. Entonces es una buena oportunidad de evaluar lo que tenemos en casa y como dices tú, ahora que los papás están más dedicados al hogar, a estar con los niños, ya se acercan las vacaciones, los de calendario B están a punto de salir a vacaciones, entonces qué bueno que podamos darles ideas para que ustedes exploren, porque estas son algunas ideas que vamos a tocar, pero ustedes tienen diversidad de estrategias y creatividad infinita para tomar lo que mejor les guste y adaptarlo a lo que ustedes tengan en casa. Excelente. Además, sabes que María Paula también, no solamente el juego hace parte de la estimulación, claramente es así y es
factor súper importante, pero también lo es el aprovechar esas actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Que a veces uno piensa que para poder enseñar, por ejemplo, los números y la relación número-cantidad, por ejemplo, toca tener las fichas de Lego, no sé cómo, no sé cuántas. No, ese tipo de cosas también las podemos hacer con las actividades de la cotidianidad, con arreglar las medias, con organizar la ropa, clasificarla por colores, etcétera, etcétera. Entonces, que busquemos un poco como esas herramientas. Bueno, vamos a saludar a algunas personas que se han ido conectando. Ya está Moni, está Estela, está Sami Velosa. También veo por acá. Está Carolina León, bienvenida, Laura Garzón, bienvenida. Los invitamos también a que por favor nos cuenten en los comentarios las dudas que tengan, experiencias que hayan tenido, dudas que vayan surgiendo a medida de la charla que vamos a ir teniendo. Vamos a darle un vistazo primero que todo a lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿cierto, María Paula? Sí, en los primeros años de vida. Sí. Para que nos encuadremos un poquito en el tema y tengamos como, digamos, a grandes rasgos, un conocimiento de cómo se va dando el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Entonces, tienes la palabra, María Paula. Bueno, gracias, Cata, listo. Sí, quiero empezar preguntándoles y que se imaginen o que recuerden esa experiencia de juego que tuvieron en su infancia que les marcó la vida y que ustedes dijeron, uy, jugué, pero aprendí algo. Y quiero que me lo escriban ahí, nosotros lo leemos. Cata, si quieres me ayudas a leer lo que vayan publicando, pero quiero que nos compartan. Claro que sí. A mí, personalmente, mi mamá jugaba muchísimo a cantar conmigo las tablas y hacíamos como competencias de que quien se aprendía más la canción y la sabía, y eso me sirvió un montón para aprenderme las tablas. Y era un juego que teníamos las dos en las mañanas, y cuando íbamos al colegio nos íbamos caminando y como cantando, recordando, y así fue mucho más fácil. Entonces quiero que ustedes me escriban en sus comentarios cómo aprendieron algo jugando o qué hicieron. ¿Listo? Bueno. Y mientras vas respondiendo, pues vamos hablando. Listo. Estaba compartiendo la transmisión en varios grupos, María Paula, para que le podamos llegar a más personas. Listo. Ya quedó compartida en varios grupos. Ha llegado a nuestra transmisión Manuel Zamora, Enrique, Claudia Marcela Contreras, buenas tardes, bienvenidos. Pues María Paula, con respecto a lo que me dices, yo te cuento que cuando yo era niña, mi mamá llegaba de trabajar en las tardes y pues hacer las labores del hogar. Y ella nos hacía una actividad que se llamaba cálculo mental. Entonces nos ponía una sillita al lado del lavaplatos mientras que ella preparaba la comida o el almuerzo del día siguiente y nos iba haciendo cálculo mental. Entonces trabajábamos suma, resta, multiplicación y división ahí, en ese rato. Ya pues, ¿sí? Súper chévere. Sí, excelente, excelente. Bueno, dice Moni Romero que a mi esposo le gusta jugar cálculo mental con las niñas mientras vamos caminando hacia algún lugar. Excelente. Excelente. Joja Velosa, buenas tardes. Bueno, María Paula, vamos hablando un poco del desarrollo del lenguaje mientras yo estoy pendiente de los comentarios. Listo. Sí, bueno, entonces es importante que recordemos que en el desarrollo humano la etapa de nacimiento a los 8 años es clave, es esencial. ¿Por qué? Porque es ahí donde se da el desarrollo de las competencias lingüísticas, emocionales, sociales, físicas, mental, que nos van a ayudar para el éxito de la vida adulta. ¿Sí? Porque todo lo que aprendemos acá es clave y nos va a ayudar a facilitar el proceso que tengamos a lo largo de nuestra vida, no solo académico, sino también laboral, emocional, en muchas áreas de nuestra vida. ¿Hay alguien más o algo? Ajá. Sí, Manuel Zamora nos dice que los juegos al aire libre de toda clase, aprender a convivir con todo tipo de personas y a relacionarse. Muy bien, Manuel, muchas gracias por tu comentario. Excelente, ya te vas a dar cuenta de varias cosas que uno aprende a través del juego. Ya vamos para allá. Tocas un punto clave, súper. Listo. Y bueno, entonces quiero como contarles qué pasan algunas etapas y qué más o menos se desarrollan. Entonces, de los 0 a los 2 años, la clave es la estimulación de nuestro cerebro. ¿Sí? Lo porque buscamos es que se generen nuevas conexiones neuronales, porque las conexiones neuronales nos favorecen el aprendizaje y hace que aprendamos más cosas.
y usamos más nuestro cerebro, y a medida que usamos más, pues más conexiones se hacen y se afirma el conocimiento y lo que vamos aprendiendo y demás. Entonces es importante que en esa época, en esa etapa, María, contexto, dime. expliquémosle un poco a la gente qué son esas conexiones neuronales que se me hace súper clave, además porque muchos papás llegan a la consulta con muchas dudas, ¿sí? Las conexiones neuronales son las uniones que se hacen entre neurona y neurona para ir formando engramas cerebrales o redes neuronales. Imagínense una malla, ¿sí? Es como si fuéramos tejiendo una malla. Entonces, siempre que nosotros tenemos algún aprendizaje en nuestra vida, ya sea aprender a hablar, ya sea aprender a leer, a escribir, aprender a bailar, a manejar carro, a montar en bicicleta, un nuevo idioma, una manualidad, lo que sea, estamos formando conexiones neuronales, esas mallas, son como un tejido. Entonces, al principio, ese tejido es, digamos que se va haciendo débil, pero con el ensayo, con la repetición, con la adecuada estimulación, esas redes se van haciendo mucho más fuertes. ¿Cierto, María Paula? Total, total, exacto, muy bien. Y además hay otra cosa adicional, el entorno. El entorno es clave, la familia donde se desarrolla el niño. Necesitamos que ese entorno sea rico, rico en lenguaje, rico en estimulación, rico. ¿Estimulación qué es? Pues que haya interacción con el niño, que se juegue, que se le pregunte, que no, se le cuestione cosas sencillas para su edad, como, ay, mira, qué color es el pajarito, mira, qué chévere. En esa edad es clave todo tipo de contacto, que haya un vínculo seguro, también haya lazos de unión entre los familiares que viven con él, que se sienta cómodo, que se sienta tranquilo. Todo eso va a ayudar a su proceso de aprendizaje y de esas conexiones que habla Cata, ¿sí? Y además que el contexto sea lúdico, porque en esa edad y hasta yo creo que a lo largo de nuestra vida necesitamos que haya mucho la parte lúdica y divertida, no es solo en estas etapas, pues es clave, pero de los 0 a los 2, los niños aprenden mucho más en la interacción, jugando y con lo lúdico. ¿Listo? Pero en la otra etapa, en la etapa de los 3 a los 5 años, ya estamos en una etapa más madura, los niños ya han crecido, incluso ya han llegado a la escuela, entonces están en una edad preescolar donde ya tienen unas obligaciones académicas, ya buscan los profesores que aprendan a razonar, aprendan la lógica, tienen el contacto con las primeras letras, los sonidos, están empezando a tener lectoescritura, entonces dan los primeros pasos y demás. Ahí el aprendizaje, ahí las competencias que se desarrollan, pues son las lingüísticas, son las socioemocionales y las cognitivas. Todas van a estar ahí a través de lo que aprendan desarrollándose. Y lo más importante, esta estimulación y el aprendizaje se va a dar a través de los juegos, del canto, del baile, de la relación con el compañerito, con los papás, con la gente adulta que en general van conociendo, y todo eso enriquece también ese proceso de aprendizaje y va estimulando también el lenguaje. Y en la etapa de los 6 a los 8 años ya es mucho más tema la educación, ¿cierto, Cata? Ya es más la escuela primaria, ya hay más reglas y el juego pasa a un segundo plano. Desafortunadamente, pues ya la rigidez y el objetivo académico hace que el juego ya no sea tan relevante. Digamos que durante las anteriores etapas siempre usan las profesoras y nosotros incluso en clase, en casa también usamos el juego, pero ya cuando van creciendo se va perdiendo un poco eso. Pero es clave el juego, porque el juego permite una experiencia diferente con el aprendizaje y con la educación. Dime, ¿qué vas a decir algo? Enfocándonos un poco en lo que es el desarrollo del lenguaje, María Paula, creo que es importante que le contemos a la gente cómo se va dando y en qué orden, ¿no? De una manera muy práctica para que sea pues de fácil comprensión pues para personas que no son de pronto de estas profesiones como las nuestras. Lo primero que se da cuando se es bebé son las conductas prefónicas, ¿sí? Que son las que nos preparan para lo que va a ser después la fonación o como los procesos de habla, la producción del habla, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, esas conductas prefónicas? La succión, ¿cierto? La succión ya sea del seno materno en la etapa de la lactancia materna o la succión del biberón, pues que no es lo ideal, entre otra serie de aspectos que nos ayudan principalmente a fortalecer la musculatura orofacial.
todo lo que son los labios, la lengua, las mejillas, etcétera, etcétera. Mientras que se dan esas etapas prefónicas, el cerebro va adquiriendo la información que está recibiendo del medio. ¿A qué nos referimos? Básicamente a nuestra lengua materna, ¿sí? A lo que el niño escucha que hablan los adultos y las personas que lo rodean, ¿sí? Entonces, mientras que él, por ejemplo, está succionando la leche materna del seno de su mamá, está escuchando lo que su mamá o el entorno habla. Entonces, toda esa información son contenidos que se van quedando guardados en el cerebro y van formando esas redes neuronales, ¿cierto? Sí. Luego, en una segunda etapa, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a adquirir los sonidos del habla, ¿sí? Entonces, eso que quedó guardado en un primer momento va a empezar a utilizarse para comunicarse con el medio externo, ¿sí? Con sonidos a los cuales se les van dando poco a poco sentido o significado, ¿sí? Y luego ya se van adquiriendo poco a poco los sonidos del habla hasta más o menos los 5 o 6 años, cuando se adquieren los últimos, los más complejos, que pueden ser, por ejemplo, la RR, ¿sí? Y luego ya vamos empatando con el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, dense cuenta que estos procesos no van cada uno por aparte, son procesos que van enlazados desde la succión, pasando por la masticación, pasando por la educación del sonido con canciones infantiles, lo que recibimos del medio, hasta llegar a un proceso de lectoescritura muy elaborado, que es comprender lo que leemos, ¿sí? Entonces son una cadena de eventos que le van permitiendo al niño desarrollar sus habilidades tanto lingüísticas como de habilidades de pensamiento, que realmente eso va de la mano. Sí, excelente, Cata. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces ahora ya centrándonos más en el juego, ¿qué es lo que va a generar el juego en los chicos, en los niños? Les permite muchas cosas, entre esas, hacer uso del lenguaje, ¿sí? Utilizarlo, lo mismo que dice Cata, escuchan también a sus otros amigos y el escuchar también enriquecen su vocabulario, enriquecen su manera de interactuar, van aprendiendo lo que decía por acá Manuel Zamora, empiezan a interactuar con los otros y saben en qué momentos deben de respetar algunas dinámicas, ellos también empiezan a ser más autónomos, más a confiar más en ellos, reconocer que tienen capacidades, ¿sí? Se busca la manera de hacerse entender con el otro. Entonces hablan y dicen, no, es que yo quiero ser el papá del juego, no quiero ser la mamá o no quiero ser el bebé. Y buscan la manera de que con el lenguaje lleguen a acuerdos. Y eso también está fortaleciendo toda la toma de decisiones, la toma de autonomía y también de dar el punto de vista al otro y entender el del otro también, porque no solo es el mío, en la comunicación siempre hay un otro. Entonces es clave eso. Y además, sí, claro, pues el juego es una herramienta increíble para la creatividad, para la imaginación, para explorar el mundo, porque nos permite ser más curiosos y libres. Y el niño, o en general el que juega, tiene el control del juego. Es el que actúa, el que acciona, el que controla y regula las actividades y demás, sobre todo en el juego libre, ¿no? Porque también hay varios tipos de juegos, hay un tipo de juego más dirigido porque está un adulto, entonces el adulto plantea algunas reglas y demás, pero en general cuando el niño está jugando libremente, él es el que tiene el control y eso hace que la experiencia sea diferente y que se pueda encontrar con el conocimiento, ya sea algo que está aprendiendo, por ejemplo, lo que hablábamos con Cata, los números o las sumas, las restas, pero como está en medio de un juego, es más dinámico y él siente que tiene el control, es él, ¿sí? Y eso favorece el aprendizaje. Sí. Y además estimula todos los procesos que decía Cata de pensamiento también. Sí, claro. Es importante también tener en cuenta, por ejemplo, ahora que mencionabas, cuando un niño dice, es que quiero ser la mamá, o quiero jugar a ser el papá, o quiero jugar a ser el profesor, que vayamos enlazando eso con el aprendizaje que se da a través de la imitación y de la modelación, que va también muy de la mano con lo emocional, ¿sí? Definitivamente el niño imita lo que ve, ¿sí? Como actúa su profesora en la mañana en el colegio, él llega a imitarlo con sus muñequitos en la tarde a la casa, ¿cierto? Sí, entonces, asimismo, empieza a explorar el mundo, pero a partir de un patrón imitativo que está previamente adquirido por los aprendizajes de las personas que lo rodean,
¿sí? El juego también que nos da la capacidad de explorar el mundo, de explorar desde lo sensorial, desde lo táctil, desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo gustativo, incluso porque pues los niños tienen una etapa oral donde también todo se lo llevan a la boca, nos da tema de interacción social, a veces también con respeto de turnos, de manejo de la frustración, de ver de cuándo gano, cuándo pierdo, cómo voy a enfrentar esa situación de pronto de no ser el que siempre gana, ¿cierto? Ya enfocándolo un poco en cuanto al aspecto del lenguaje, si tenemos en cuenta los tres aspectos claves del lenguaje, que es lo pragmático, lo semántico y lo expresivo, entonces, ¿cómo sería? Entonces, en cuanto a lo semántico, que sería la parte de contenido del lenguaje, cuando exploran, ellos van llenando su cerebro de información que encuentran en el medio y vamos haciendo las redes neuronales de las que hablábamos al principio. Luego, eso lo vamos a llevar a la parte expresiva del lenguaje, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a interactuar con otras personas y con sus pares, es decir, con niños de su propia o su misma edad, ¿sí? Y en lo pragmático es cómo vamos a usar ese lenguaje para expresarnos. Entonces empezamos a usar la entonación, dependiendo de lo que queramos expresar, si es una pregunta, si es un gusto, si es de enojo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo vamos a partir del juego encontrando un sinnúmero de aprendizajes y de aportes para los cuales no es necesario tener grandes cosas, sino a partir del día a día y de lo que nosotros le aportamos como adulto a los niños, ellos después lo van a imitar. Pero es que también tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Con el lenguaje que usamos, con las actitudes que usamos, con el manejo de las emociones, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Total, sí, 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 sí. Y enseñarles también a perder, ¿no? Es clave ahí, porque ese es un excelente momento para enseñarle que uno también pierde y que uno pierde, pero bueno, la próxima vez gana, porque esa es una de las cosas más difíciles en los juegos también, como lograr que ellos aprendan eso. Perfecto. Bueno, entonces lo importante... Cuéntanos, María Paula, que Dime. no, es que se te está oyendo un poquito cortado por momentos, Sí, a mí también. entonces te estaba diciendo, Dime. sí, creo que el internet, esta es una hora crítica. No, te iba a decir que sé que nos tienes como las ideas de juegos que nos pueden aportar mucho ahora en esta época de confinamiento que estamos con los niños todo el tiempo para poder poner en práctica. Y de pronto podemos ir viendo como las características de cada juego y qué nos puede aportar cada uno. Súper, sí, 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 sí. Pero antes de eso, quiero hablarles también de la importancia del juego porque tiene otras cosas además de lo que ya hemos hablado. Y es que el juego, al ser divertido, Sí. pues genera placer, motivación en los niños y eso también enriquece el proceso de aprendizaje que hablábamos, tanto de una competencia como tal, ya sea como, no, estoy aprendiendo los números, o ya sea el lenguaje en sí, porque pues vamos a tener que estar hablando, interactuando con el otro. Pero también hace que sea... no sea estático, el juego permite que uno module, cambie y juegue con muchas cosas y a la vez eso también enriquece a los niños muchísimo, ¿no? Porque no es como limitarlos, como suele pasar a veces en la educación, que es como, no, 1 más 1, fin, ya, dados y eso es todo. No, en los juegos uno puede explorar 1000 posibilidades. No, bueno, listo, perdiste. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, pongámosle una penitencia, digamos, en un juego de más lúdico y más al aire libre. Ah, no, que no lograste observar, listo, entonces te voy a dar pistas y tú vas a tratar de encontrar lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Entonces eso permite que el niño explore otras cosas y también él mismo genera otras hipótesis, otras sugerencias, otras posibilidades y también pues lo hace activo. ¿Sí? El juego los hace muy activos, porque a veces en la educación, cuando estamos aprendiendo algo, nos limitamos mucho a que sea, ay, sí, yo escucho y escucho y recibo y recibo y recibo, pero no interactúo, ¿sí? Entonces, el juego no, Sí. porque nos invita a estar activos, a mover tanto físicamente como mentalmente y también verbalmente, porque estamos hablando, interactuando, incluso a veces no entendemos las instrucciones. Eso es un aspecto muy importante, María Paula, que es, sí.
No, es que se me corta, entonces no sé en qué momento estás hablando o no, pero discúlpame si te interrumpí, pero quería mencionar que es un aspecto muy importante eso que dices de que el juego nos proporciona actividad. Mira, yo con la experiencia que he tenido en estos últimos tiempos trabajando con niños, me he dado cuenta que nos estamos enfrentando a unas generaciones total y absolutamente sedentarias, ¿sí? De hecho, creo que son los niños con síndrome de apartamento, ¿sí? Entonces son los niños que no juegan, que no se mueven, que permanecen una cantidad extraordinaria de tiempo conectados a dispositivos electrónicos, pero realmente no hay ese juego de interacción con el otro, ese juego de producción verbal, ese juego donde se desarrolla la imaginación, donde queremos explorar el mundo, no. Hoy en día los niños permanecen muchas horas conectados a sus dispositivos electrónicos. Entonces, por ejemplo, a veces las mamás le dicen a uno en la consulta, mira, es muy frecuente que esto suceda y es que no habla. Entonces, él entiende todo lo que yo le digo, conoce de pronto las partes de la casa, los nombres de los colores, etcétera, etcétera, pero no habla, no habla, todo se comunica con llanto o se comunica con señas. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces falta esa parte precisamente de juego y de interacción verbal con el niño, ¿sí? Si nosotros como adultos encargados de la formación en todo aspecto de un menor, no estamos proporcionándole al niño ese espacio de casi que de obligación de comunicación verbal, sino que somos poco interactivos y le permitimos mucho esa pasividad frente a pantallas. ¿Qué pasa? O sea, ese proceso de desarrollo del lenguaje del que hablábamos al principio se va a ver truncado un poco porque no hay un estímulo adecuado del medio. Entonces, esa parte de actividad que mencionas se me hace súper clave porque eso va a enriquecer muchos aspectos del niño, no solamente su desarrollo cognitivo, emocional, sino también aspectos que trataremos digamos, en otro momento, ya con la especialidad de terapia ocupacional, que es el indicado, como son motricidad gruesa, motricidad fina, etcétera, etcétera. Entonces, se me hace clave y quería resaltar eso de esa parte que mencionas de la actividad. Súper, sí. Y también les permite, cuando están jugando, analizar su contexto, porque a veces pasa que los niños que son tan apartamenteros y como no juegan tanto, les cuesta mucho caer en cuenta de cosas que ocurren, incluso de leer al otro. O sea, y la Sí, comunicación y el lenguaje también es leer al otro. Yo no puedo estar hablando como un loro y el otro teniendo cara de aburrimiento, yo seguir hablando, o sea, ¿sí? Y cuando estamos jugando nos sí, permite tener claro, sí. ese análisis de las situaciones, expresar, interpretar, ampliar la interpretación del otro y de nuestro contexto. Y eso también enriquece el aprendizaje, porque uno no solo aprende en el juego, uno aprende también estando en un sitio nomás, estando ahí interactuando con el amigo le contó, ay, hoy aprendí que, no sé, que la luna es de color amarillo. Y uno, sí, ya aprendió ahí algo, y fue sin querer. Sí, entonces eso me parece también súper importante. Claro, claro, exactamente. Y hay otra Ujú, cosa en el juego, le de permite a los acuerdo. niños el ensayo y el error, que uno de adulto no se permite, que uno siempre dice, ay, no, tengo que ser perfecto y no. Pero no, los niños se equivocan y, bueno, pues ellos buscan la manera de solucionarlo y ahí es donde el papá y el adulto también es clave, ¿no? Como enseñarle que no importa, está bien, a veces perdemos, a veces ganamos, lo importante es ir más allá, ¿no? Lo que aprendimos durante el juego. Y es que durante el juego se aprenden muchas competencias, que no solo es conceptuales, sino habilidades en general para la vida, porque lo que Ujú. hablaba Cata, la toma de turnos, el entender al otro, el lenguaje del otro, ampliar mi vocabulario, saber en qué momento debo callar, en qué momento debo hablar, en qué momento debo preguntarle a él cómo estás. ¿Estás bien? ¿Quieres jugar? ¿No quieres jugar? ¿O te enojaste porque perdiste? O algo así, ¿cierto? Entonces ya quiero empezar con los Exacto. juegos. Quiero darles algunas ideas que pueden ser súper útiles y vamos a ir tratando como las habilidades que se pueden trabajar a lo largo de los juegos. Bueno, espérame, María Paula, yo quisiera que las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy
interactuar un poco más con nosotros. Realmente me gustaría que nos contaran si tienen alguna duda, si lo que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy les está quedando claro, si tienen alguna pregunta, si nos quieren contar algunas experiencias que hayan vivido con sus niños en casa o de pronto con algún conocido, o qué juegos recuerdan de la infancia, como lo mencionabas tú ahora, que sientan que les ha enriquecido pues, sus aprendizajes, ¿sí? O alguna experiencia que tengan con sus hijos. Vamos a ir hablando. María Paula nos va a ir contando acerca de esas recomendaciones de juego. Mira, vamos a saludar también a Nidia Heredia, que se conectó. Nidia, hola. Nidia es parte de Hola. nuestro equipo, ella es terapeuta ocupacional. La tendremos aquí como invitada también. Está Zulma Mirella Larrota. Hola, Zulma, bienvenida. Joja Velosa, ¿cómo estás? Ena nos dice que quisiera saber qué tanta influencia tiene el ambiente en el que vivan los niños para su desarrollo en todos los aspectos. Por ejemplo, a mi hija de 7 años se le dificulta mantener información o leer de corrido o escribe al revés, algunas veces números o letras. Y mi bebé ya tiene 2 años y aún no habla, no maneja palabras, imita sonidos o reconoce por señalamiento algunas cosas, pero no dice mamá o papá u otras palabras. Bueno, Joha, mira, con respecto a la primera pregunta que nos haces acerca del ambiente en el que viven los niños y la influencia, yo te digo que es clave. O sea, el ambiente en el que los niños crecen es clave para su desarrollo. No es lo mismo un niño que crece en un ambiente con algunas deprivaciones de tipo afectivo, de tipo económico, de tipo cognitivo, a un niño que crece con una buena nutrición, por ejemplo, en un ambiente que le proporcione, digamos, esa estimulación de la que hablábamos al principio, desde los primeros meses de vida. Del ambiente en general es de donde el niño va a sacar toda esa información que necesita para ir fortaleciendo su desarrollo en todas las áreas, especialmente lo que nos reúne el día de hoy, que son las habilidades del lenguaje. Entonces, sí te puedo decir con absoluta seguridad que el ambiente es clave en todos los aspectos de la vida, en lo motriz, en el lenguaje, en lo emocional, en lo afectivo. Ejemplo, si un niño se da cuenta que su mamá o su papá reaccionan mal frente a un problema, por ejemplo, de la vida cotidiana, no le podemos pedir que él tenga un buen manejo de la frustración en una actividad de juego, porque él ha aprendido, o sea, su patrón es reaccionar mal, reaccionar con rabia o hacer pataleta o etcétera, etcétera. Entonces, sí es clave. En cuanto al desarrollo del lenguaje, lo que recomendamos para el ambiente es siempre a los niños estarles hablando, estarles contando cuando están en esa etapa de balbuceo, que el adulto que esté les responda, les sonría, porque eso lo va a estimular a seguirlo haciendo. ¿Sí? En cuanto a tu bebé, que ya tiene más de 2 años o tiene 2 años, digamos que él está apenas en esa etapa de adquisición de algunas palabras, para esa edad ya esperaríamos que tenga algunas básicas, pero seguramente toque evaluar varios aspectos, ¿no? No podemos determinar que haya una dificultad o no sin haber hecho pues un conocimiento previo al caso, pero sí recomendaría realizar mayor estimulación evitando los dispositivos electrónicos y con más actividades lúdicas, como nos menciona María Paula. Sami nos pregunta que qué clase de juegos y actividades yo podría utilizar para mejorar la pronunciación de mi hijo. Él presenta mucha dificultad para pronunciar las palabras con S o con L, entre otras. Ya vamos a hablar de eso más adelante, Sami. Moni nos dice, sí, yo les comparto que el juego ha funcionado muy bien para que mi hija menor aprenda el tema de la multiplicación. Excelente, Moni, felicitaciones. Manuel nos dice, yo juego mucho con Juanda y hacemos mucha actividad física en la casa, pero no se cansa, desborda mucha energía y tiene 7 años. Eso es normal a esa edad. Más ahorita que no puede salir al parque, que no puede salir a jugar, no, es normal que tenga mucha energía. María Paula, te cedo la palabra para que le respondas a Sami qué clase de juegos o actividades le sugieres. Bueno,
Pues la idea es que puedas, por ejemplo, te recomiendo mucho y es uno de los que les traía también a proponer el Veo Veo. Es un juego clásico y es muy útil porque es con lo que hay en el entorno, ¿sí? Y es como empezar a que el niño observe. Además también le sirve a Joana, que era la que decía que tenía para mantener la información. Sí, creo que era Joana, ¿cierto? Que le Sí, costaba. Bueno, es un juego de revisa. observación, de mucha atención y Ah, sí. también de repetición, porque también nosotros vamos a hablar y él va a poder captar lo que vamos diciendo y también lo vamos a poder hacer que repita. Entonces, ¿en qué consiste? Es como ubicarnos en algún lugar de la casa y observar lo que hay alrededor de nosotros. Pero el que tenga el turno va a decir que ve algo y va a empezar a describirlo, decir sus cualidades, sus características. Por ejemplo, veo algo de color plateado, que es grande, entonces uno también puede interactuar con ellos. Bueno, ¿y qué tan grande es? ¿Es así o más grande que yo? Y eso también lo estás estimulando porque le estás haciendo que él piense y también adquiera nuevo vocabulario y lleve lo que está aprendiendo a, están escribiendo, y lleven a que ellos exploren y analicen la situación y el objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es tan grande, es como así pequeño, bueno, ¿para qué sirve? Uno también le preguntaría, bueno, ¿para qué sirve eso? Entonces, no, sirve para iluminar. Ah, es una lámpara, es la lámpara que está al lado de la mesita. Entonces el niño va a decir, sí. Entonces, bueno, la idea, y él también tendrá que hacer lo mismo, ¿sí? Cuando le toque su turno, él también tiene que darnos esas pistas y ayudar, y pues podemos ser más, digamos, diligentes y escoger palabras que tengan esos fonemas que a él le cuestan. Por ejemplo, no, estamos en el cuarto, entonces el saco. Entonces uno empezará a escribir, es uno, o escoger animales, porque también aplica con cosas que no están presentes. Puede ser cosas que están presentes o cosas que no y decir que te voy a decir algo y tú tienes que adivinar qué es, ¿sí? Y la idea, pues nosotros sabemos que hay varias palabras que empiezan por ese y que le cuestan a él, entonces le vamos a decir todo y vamos a tratar de que él repita después de nosotros la palabra que es. ¿Sí? Y la idea es que a medida que también vamos en el contexto viendo cositas, pues también le recordemos y le preguntemos cómo se llama, si es con el fonema que nos cueste que nos lo diga, si no, pues volvemos y le decimos, porque pues la idea es que él aprenda al oírnos, ¿sí? Porque en su, digamos, memoria auditiva todavía no está muy bien ese fonema y también de pronto sus músculos y demás también le cuesta, pero hablarle y poder decirle cómo es y generar esa dinámica donde no está como tan repite, sino más bien hay un juego en el medio, hace que todo fluya mejor y sea más fácil para él recordar los sonidos, las palabras y demás. Mira que en ese, hagámosles como un resumen a los que nos acompañan hoy de para qué les sirve ese veo veo del que tú estás hablando, como ya en términos más para adultos, ¿no? Ese veo veo, que es un juego muy sencillo y además muy, digamos, divertido para hacerlo en familia, nos aporta muchas cosas, nos aporta observación, atención, memoria, concentración, producción verbal, que dentro de la producción verbal tenemos también la que es la parte de organización gramatical o estructuras de las frases. Se fortalece la parte pragmática del lenguaje porque tenemos que organizar para poder hacer una descripción de lo que vemos, ¿sí? Tenemos también la parte de interacción con el otro, tenemos que recurrir al vocabulario, fortalecemos nominación por categorías semánticas, es decir, por, digamos, por ejemplo, vamos a jugar veo veo solamente de frutas, solamente de los muebles, solamente de, de las partes de la casa, ¿sí? Que son los grupos como que tienen características en común, los objetos. También fortalecemos toda la parte de reconocimiento visual, etcétera, etcétera. Miren todo lo que podemos trabajar con una sola actividad y el niño jamás se va a imaginar que está en una actividad para estimulación del aprendizaje, no sé qué, para él es simplemente juego. Y la va a pasar divertido y aparte de eso va a tener un buen recuerdo el día de mañana, cuando esté en la edad adulta, de cuando jugaba eso con sus papás. ¿Sí? Total, sí. Y fortalece un montón el vínculo y la relación papá e hijo y la seguridad porque estás ahí con él y bueno, y es un espacio seguro porque si se equivoca igual no va a tener a alguien
que esté como juzgándolo, al contrario, el papá le va a enseñar, no pasa nada, listo, sigue, no es ese, pero ya vas a estar más atento la próxima vez, y ya sabes que yo te voy a decir muchas cosas y tú tienes que estar atento también. Todo lo de seguimiento de instrucciones también es algo que se trabaja muchísimo, porque él tiene que estar muy atento a todo lo que yo le estoy diciendo para poder determinar qué objeto es, o qué persona es, exacto, o dependiendo de lo que haya escogido la persona. Y él también tiene que buscar, como dices tú, en su almacén semántico, o sea, en su almacén de palabras y de objetos, por allá en la mente, ay, ¿qué miro de todo esto y cómo lo describo? Ay, ¿qué color es? ¿Qué el tamaño? Y ahí está trabajando también cantidad, tamaño, forma, texturas y demás, y él en cuenta se está dando. O sea, está jugando. Sí. Está yo a eso le llamo recurrir al archivo. A eso que tú estás haciendo yo le llamo, sí, tiene que empezar a recurrir al archivo. Sí, miremos total, lo que nos está diciendo las personas que están con nosotros hoy. Marcela nos dice que su hijo tiene inconvenientes para distinguir la pronunciación de la R. Pues en todas las palabras dice T. ¿Qué me puedes aconsejar? Gracias. Mira, vamos a terminar hablando un poco de la parte del juego y les prometo que al final hablamos de eso porque sé que es una inquietud que está muy frecuente en los padres. Marcela Cristina también nos dice que su hijo tiene dificultades para distinguir el sonido de la R con el de la R. Pues la mayoría la pronuncia con R. ¿Qué puedo hacer? Ok, ya miramos. Johan nos dice que tiene el internet lento, pero que mil gracias por la respuesta, con gusto, la idea es que aquí nos enriquezcamos todos. Manuel también nos dice que otra cosa es que a Juanda se le dificulta mucho seguir instrucciones y hacer caso con 1 o 2 llamados, hay que repetirle mucho. Perdón, a eso le llamamos el seguimiento de instrucciones. Entonces, a través del juego, nosotros también podemos fortalecer mucho el seguimiento de instrucciones. Cuando un niño tiene dificultades en este aspecto, por lo general es porque se distrae, tiene dificultades en concentrar su atención. Y nosotros de adultos a veces no hacemos, digamos, ese ejercicio de una manera adecuada, sino que estamos dándole la espalda y lo estamos mandando a que ejecute una acción. Entonces, desde la cocina la mamá le grita, Juana, vaya, saque el cajón de medias cafés y las pone en el balde rojo que está en el patio. Pero ella no se está asegurando que haya una interacción eficaz con el niño. ¿Qué quiere decir eso? Que como un mínimo haya un contacto visual. ¿Sí? Hay momentos donde los adultos tenemos que rebajarnos al nivel del niño en cuanto a lo físico se refiere, ¿no? No me vayan a malentender. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hagamos contacto visual con el niño, ¿sí? Que haya un contacto visual casi que nos asegura que estamos siendo escuchados y que él nos está copiando la información, ¿sí? Que la está haciendo, que está siendo receptivo con la información. Tratar de trabajarle pocos mandatos en una sola instrucción. Empezar por instrucciones sencillas que le den también a él la posibilidad de darse cuenta que sí puede lograrlo, ¿sí? Porque es que a veces también los adultos damos mandatos muy largos con muchas instrucciones y el niño no lo logra terminar, entonces, ¿qué pasa ahí? Que eso nos lleva a una frustración y esa percepción de éxito se pierde, entonces eso genera desinterés. Entonces, ¿qué pasa? Es el niño que tiene una dificultad para seguir instrucciones, pero que pasa como el desobediente. Y no es que sea desobediente, lo que pasa es que a veces hay cosas que no se, o sea, que no pueden controlar, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que ayudar con eso, el tema del contacto visual, de hacer, digamos, un contacto en cuanto a estatura, ubicarse de una manera que nos permita estar al tú a tú, vernos ojos con ojos, es súper importante, que los mandatos no sean tan largos, y eso tiene que ir mejorando poco a poco. No sé si tengas algo más para aportar a esa pregunta de Manuel. Sí, María Paula. Total. Y te voy a dar, más adelante voy a hablar de un juego que puede ser súper chévere también y te puede ayudar para las instrucciones, que son también lo que dice Cata. A veces decimos tantas cosas a la vez y los niños se quedaron con la primera y eso. Entonces, sí. Es como mejor estar poco a poco decirle las cosas y uno va viendo que si uno le dice, no sé, una instrucción sencilla y cuando ya él empieza a dominarla y pasa a otra más compleja, las cosas van mejorando. Además, él también se frustra porque saber que a veces le hablan y como que le pasó la información y no cogió media. Entonces, como que dice, ay, yo también me desentiendo de tanta cosa que me están hablando porque ni entiendo y me están ahí. Y pierde el interés. Y pues no, tampoco. Total, es lo que dice Cata. Cata, más arribita alguien
dijo algo súper chévere también, que es otro punto clave, que dice, alguien que juega uno. Una niña, Ana María, tiene 8 ¿Así? años y le gusta jugar uno y ha ganado varias veces, escribió Moni Romero, y se emociona, ya tiene una estrategia que es llenarnos de cartas para irse ella después. Eso es un punto clave. Los niños aprenden estrategias de juego, tienen un plan para ganar. Ellos incluso a veces dicen como, ya encontré, me ha pasado mucho en terapia, como, ya sé cómo puedo ganarte más rápido. Y me dicen, y yo digo, bueno, yo no sé, enséñame, porque no tengo ni idea cómo haces. Entonces, no, mira, es que yo hago preguntas más inteligentes. Por ejemplo, otro juego importante y chévere que lo venden, pero uno lo puede armar también, es el adivina quién o adivina el personaje. Y entonces, en ese juego, pues, es de ser estratégico, saber preguntar. Y si uno pregunta estratégicamente, pues baja los personajes. La tablita, no sé si lo han visto, que es la tablita que tiene muchos personajes, y uno pregunta y hace preguntas para adivinar el personaje del oponente. Pero uno lo puede hacer también sencillo, ¿no? Con lo que tenga, incluso con las personas de su familia. Entonces vamos a jugar, tú vas a adivinar quién es el personaje, si es el abuelo, la abuela, o Pepito, el tío, lo que sea, y uno hace preguntas, solo preguntas. Y eso les ayuda muchísimo también a estar muy atentos, concentrados, a saber, a recordar lo que preguntaron. A algunos les pasa que preguntan como, es de color amarillo tu pelo, y yo, no, y luego al rato vuelven y preguntan. Entonces le dije, ¿te fijaste en algo? Y caen en cuenta. A veces caen en cuenta como, yo creo que ya pregunté esto y no sé qué. Y es jugar también con el lenguaje, usarlo, saber usarlo, preguntar, analizar, y a partir de la información que recojo, pues voy guardando también. Y ahí es clave, estar generando, cada uno genera una estrategia, una dinámica para ganar. Y ellos mismos la descubren. Y eso también ayuda a que ellos se sientan como, grande, lo logré, pude, uy, sí puedo. Claro. Eso es clave en el aprendizaje, porque a veces pasa que los niños que les cuesta algunas cosas se sienten muy frustrados y se les baja la motivación, y cuando no logran como éxito en nada, peor. Entonces pierden como el ánimo en meterle la ficha a las actividades, a las clases, y los juegos es una oportunidad increíble para que ellos vuelvan a tener un poco más de confianza en ellos y fortalecer las habilidades y las competencias que necesiten. Sí. No sé si quieras agregar Mira algo. que, no, Nidia, que es nuestra compañera terapeuta ocupacional, nos dice que el contacto visual y ponerse a la altura del niño para que nos ponga atención y logre entender la instrucción. Estas instrucciones deben ser cortas de 2 o 3 mandatos, no más. Sí, para Manuel, que también como complemento a su pregunta. Moni dice que sí, que ella no revela sus secretos, ella es su hija, pero mientras jugamos deja ver su juego, y cuando le sale la carta de robar más, 4 cartas, dice que tengo lo peor para ti. Sí, excelente. Sí, es buenísimo. María Paula, ¿qué otro juego tienes para nosotros el día de hoy? También ¿De qué otro juego vamos a les tengo la lectura compartida, pero no como la clásica, sentarnos y leerle, porque pues eso también a veces se vuelve aburrido y no se vuelve interactivo, sino una más dinámica donde el niño sea como, si sabe leer, pues que él sea el que tome, el que lea, pero también le preguntamos, le creamos hipótesis como, ¿qué tal que este no sea el ladrón, digamos, en un cuento de ladrones? No, ¿y qué tal que no sea, que él sea el bueno? ¿Tú qué crees que pueda estar pasando? ¿Tú qué crees que él hizo? ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? Como jugar más con él. Él también lo está invitando a pensar, lo está invitando a analizar, a interpretar y a dar su opinión, que a veces pasa mucho que los niños son muy hábiles hablando muchísimo y hablan hasta por los codos, pero pensamiento crítico, que es poder dar una opinión, una postura, decir, no, yo creo que no, pero tengo unos argumentos, ¿por qué no? Eso les cuesta a veces mucho a los niños. Entonces, este juego es más interactivo, es una lectura donde él mismo va construyendo incluso la lectura. Si es de solo imágenes, pues que él la crea. Si es más chiquito y no sabe leer, entonces que él vaya contando qué puede estar pasando, ¿sí? Y que cada vez, incluso ese libro les puede servir una y otra vez, porque cada vez que lo tomen, si es de solo imagen, pues cada vez va a ser una historia diferente, no tiene que ser la misma. ¿Sí? Y tú también, claro, como papá, le puedes agregar detalles, como imagínate que había una vez un perro que estaba en esta parte. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasa? Cuéntame, sigue tú, te toca seguir la historia a ti, no sé qué. O si ya leímos todo el libro y ya terminamos como que la historia normal que venía con el libro,
pues al final decimos, bueno, ¿y qué tal si nos inventamos un final alternativo? Algo diferente, loco, Muy ¿qué se te excelente. ocurre? ¿Qué se te ocurre a ti? No, a mí se me ocurre y a veces ellos no arrancan, les cuesta como pensar de primeras, pero uno le da la pista. Entonces uno puede decirles, a mí se me ocurre que el ladrón no era ese, que era otro y que le metieron ese problema a él. Y ya, y entonces yo creo que él es inocente. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué harías? ¿Cómo sería tu final? Ah, no, que él sí era, pero a la final pues era injusto que lo metieran porque no había hecho tanto daño, digamos, en el caso de un robo o algo Sí, así. claro, Entonces, les claro. invita a explorar y están jugando con la lectura. Sí, creo que es importante, María Paula, desde esa importancia que tiene la lectura, ya que lo mencionas, que le contemos un poquito a la gente qué nos aporta la lectura desde los primeros meses de la infancia, desde cuando se es bebé. Yo siempre que me preguntan los papás, pero es que cómo puedo estimular el lenguaje, yo los invito a que lean, ¿sí? Entonces me dicen, no, pero es que él no le gusta leer. No, pues es que está muy chiquito. O cuántas veces te has visto leer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se es bebé, es importante adoptar el hábito de la lectura en las noches, ¿sí? Aparte porque nos ayuda a relajar a los niños para que estén más tranquilos, para que puedan dormir mejor. También todo el tema de vocabulario, de esa parte del lenguaje, del habla de la lengua materna, va quedando almacenado en el cerebro, ¿sí? Volvemos al tema de las conexiones neuronales. Entonces, eso va quedando almacenado y lo vamos a ir usando en otras etapas. Ya cuando el niño es más grande, que ya presta más atención a lecturas de pronto un poco más largas, estamos hablando de entre los, no sé, más o menos 3, 4 años y medio, podemos ya empezar a escoger cuentos que sean de poco texto y mucha imagen, donde las imágenes respalden mucho ese texto, que sea un texto muy llamativo, que sea de colores, como muy agradable a la vista, nos va dando también como el interés por la lectura, ¿sí? Nos va aportando mucho a la imaginación. Los niños de hoy en día son muy poco imaginativos porque no les gusta leer, porque no les fomentamos la lectura desde que son bebés, porque creemos nosotros erróneamente los adultos que eso no es necesario. Sí, y sí es necesario porque todo ese conocimiento va quedando almacenado en el cerebro. ¿Sí? La lectura nos va dando, nos va enriqueciendo el vocabulario, nos va mejorando la expresión verbal, lo que dice María Paula de pronto de pedirle ya cuando es más grandecito, a partir de los 4 y medio, 5 años y de ahí en adelante, la lectura se debe ir complejizando y pedirle a los niños, por ejemplo, que se imaginen otro final o que metan un personaje adicional. Es súper importante porque eso les va a permitir desarrollar la imaginación, entendiendo la imaginación como base para la vida en muchos aspectos, ¿sí? Si uno es imaginativo, el día que se queda sin trabajo, recurre a otra herramienta, ¿sí o no? Uh -huh, ¿Sí? O las personas que están con nosotros nos dirán si sí o si no, ¿cierto? uh -huh. Si uno es imaginativo y si se te daña el tubo en la casa y te tocó eso en la época de la pandemia y no quieres que nadie entre a la casa, entonces uno mira como con el chiro, lo amarra, no sé qué, con lo que tiene en la casa, ¿sí? Uh -huh. Yo tengo una amiga, entre otras les cuento, que la admiro porque es súper imaginativa, sé que nos está viendo y ella sabe de quién estoy hablando. Y yo la admiro mucho por eso, porque ella es muy recursiva y muy imaginativa digamos, para sus actividades. Ella también trabaja con niños, ella es profe y eso, siempre la admiro eso. Pero mucha de esa imaginación que queda para la vida se adquiere con la lectura y con ejercicios como el que nos propone ahorita María Paula. Eso es súper importante. Y nos ayuda la Manuel escritura Zamora nos... también. Nos ayuda también, muchísimo la claramente, sí. escritura, porque como nosotros leemos Sí, y pensamos, pues también vamos a escribir. Y cuando nos enfrentemos a escribir un texto, exactamente. no solo un cuento, porque lo más fácil ahorita para ellos es un cuento, pero incluso les cuesta. Sí, Y un cuando texto. lleguemos a otros niveles más complejos, como la universidad o incluso el colegio, que hay que hacer ensayos, sentarse frente al computador o al papel y lápiz y escribir 2 palabras es terrible. En cambio, cuando ya hemos hecho esos Sí. ejercicios de lectura, de crear historias oralmente, llevar al papel es mucho más fácil las ideas y tiene uno un montón de ideas. Sí. Mira, Manuel nos dice que eso es verdad, que Juanda tiene su estrategia
y que esa estrategia es que en las mañanas cuando se levanta y sale del cuarto para ir a la sala a ver tele, dice que hace miles de cosas suaves para que no lo escuchen. Sí, los niños son súper hábiles, ¿sí? Para desarrollar estrategias. Margery González también es parte de nuestro equipo, ella es terapeuta ocupacional también, nos saluda, hola Mar, ¿cómo estás? Importante también el juego de roles para lograr mayor autonomía en ellos, exactamente. Total. Creo que de pronto vamos a hacer otra invitación para que estén las terapeutas ocupacionales con nosotros y nos hablen un poco del juego ya desde esa parte ocupacional, ¿no? ¿Qué más, María Paula? Cuéntanos. Sí, ay no, antes de seguir, si lo que dice Mayori es verdad, es genial el juego de roles es increíble porque los niños que les cuesta a veces hablar o participar en el salón y que son muy callados, tímidos, ponerlos a jugar en casa como a la profesora, enséñame, o vamos a jugar al restaurante, yo soy tu cliente, empiezan a desarrollar unas habilidades impresionantes, unas estrategias también ahí en el habla, en el discurso, entonces se vuelven más hábiles y más seguros de ellos mismos, porque también pasa muchas veces que ellos creen que lo que dicen son bobadas, porque también compañeritos le han dicho como, ay, es que tú dices bobadas. Entonces, en esos juegos de roles fortalecen esas habilidades, su autoestima, entonces pueden hablar y explorar el lenguaje increíble y como no hay nadie que los esté juzgando y uno también se pone a la altura de ellos, Sí. le sigue la cuerda, entonces ellos se sienten más relajados y cuando ya se expongan a unas situaciones reales, como el colegio, no sé, una participación en el curso, que dime tú qué opinas, ellos ya van a ser más hábiles también en eso, en el lenguaje espontáneo, que también es clave Sí. en el proceso de aprendizaje. Mira Otro que eso que juego, dices es súper importante de, de ponerse al nivel de ellos es clave porque hay veces hay adultos que creen como que el juego es para niños, ¿sí? Y yo me veo, oh, si me voy a sentar a tomar el té, ¿sí? O si me pasa el teléfono de juguete y entonces no, que ya veía una publicación en Facebook que decía, no importa, pase lo que pase, si el niño con el que vives te llama al teléfono, tú tienes que responder, ¿sí? sí, Y eso es súper, súper, súper importante porque cuando nosotros como adultos interactuamos en el juego con los niños, ellos se enriquecen y se estimulan a seguirlo haciendo. Y miren toda la cantidad de beneficios que eso nos trae. En cambio, si nosotros le decimos al niño, no, 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 eso es para niños, eso a mí no me interesa, pues ¿qué va a pasar? Hay una pérdida total del interés y no, y ya pues no dejamos de tener como todos esos beneficios del juego. total, total. ¿Sabes qué? Y sabes que me acordé, a veces es con cosas sencillas, como hemos hablado a lo largo de toda la charla, son cosas del día a día. Yo me acuerdo que cuando mi sobrinito estaba más pequeño, nos tocaba a veces esperar a mi hermana en su carro y entonces nos aburríamos y nos inventábamos juegos. Entonces yo dije, bueno, juguemos al Uber. Entonces él era el Uber y entonces él iba manejando y Rani, ¿para dónde vas? ¿Y dónde te llevo? Y déjame acá. Y luego cambiábamos. Yo era el Uber y él era el señor grosero que no me peleaba y yo, pero ¿por qué me peleas, señor? Y era súper chévere y estábamos ahí jugando a un montón de cosas y él es muy hábil hablando, o sea, ella es más grande, eso era más chiquito, ahorita ya tiene 13 y es un chico muy participativo en sus clases, incluso demasiado, pero imagínense cómo aporta y enriquece el aprendizaje de los niños con cosas tan simples como eso. Sí. Otro juego también que es divertido para los niños un poquito más grandes, los que ya dominan más, hablan más, ya saben de pronto leer más, son las adivinanzas. Las adivinanzas, los trabalenguas, los refranes, ya para los más grandes, como Sí. ya los de 13 años, les ayuda un montón porque ellos también están analizando la información. Nosotros le estamos diciendo, no, no me acuerdo en una adivinanza en este instante, pero uno le da la información y ellos tienen que pensar qué es, que puede ser, pero si me dice que es agua pasó por aquí y cate que no te vi, entonces uno dice, ¿qué será? Y a veces algunas adivinanzas, ahí mismo es un juego de palabras, entonces uno tiene que ser muy hábil y estar atento, con mucha memoria, memoria auditiva incluso, porque uno a veces se le olvida todo lo que le dijeron, ay, ¿qué era esa cosa? No tengo ni idea, repítame otra vez la adivinanza porque se me olvidó. Entonces es súper buena, además les ayuda también a practicar la lectura, o sea, una lectura chiquitica de la adivinanza le ayuda un montón porque reconoce palabras
y está en un contexto tranquilo de juego, entonces pueden hacer competencias. A veces las competencias reguladas son muy buenas porque generan motivación en el chico, pero también modulándolo, ¿no? Porque si ya generamos siempre como la competencia, el niño también se puede llegar a un nivel muy competitivo y se puede frustrar todo el tiempo, y pues no es la idea es que sea algo que lo enriquezca totalmente, pero podemos hacer como, bueno, vamos a jugar adivinanzas, yo te digo una y tú me tratas de adivinar y hacemos puntos, el que más puntos tenga gana, y entonces hacer eso. Y les gusta un montón, se divierten, es divertido, y ya en los trabalenguas, pues es más complejo, es para niños de pronto que sean más grandecitos, yo les digo 10, 13 años más o menos, ellos empiezan a repetir, a leer, entonces ahí estamos estimulando toda la parte de oralidad, de rapidez en el habla, de lectura también, porque ahí tenemos que leer y como analizar bien, y hay unas que son bien difíciles, entonces para ellos también es complicado y es divertido. Y los refranes, también es muy, muy chévere esa actividad, y me parece que ahorita a la nueva generación les cuesta un montón, no entienden, o sea, es como, ¿qué quiere decir? Pues incluso lo han oído, pero se quedan como, no, pues yo no sé qué es eso, yo no sé qué me quiere decir. Entonces como que ayudamos a analizar, también los ayuda. Y bueno, de pronto también las nuevas generaciones, los nuevos papás son más jóvenes, y pues no usan tanto refranes, pero es una actividad bien interesante porque implica muchas habilidades de análisis, de síntesis, de comprensión, de cómo traslado esa información a la vida real. O sea, como, ¿qué me quiere decir esto? O sea, ¿cómo así que cuando el río las piedras lleva? ¿Qué quiere decir eso? Sí, es encontrar un significado más allá de lo que nos están diciendo. Y en eso también nos pasa cuando nos enfrentamos a una lectura, ¿sí? A un texto, ya sea corto o un libro. Eso implica también, hay muchas cosas que nos está diciendo el libro, todo lo inferencial, lo que está oculto en la lectura y que uno tiene que sacar, que también les ayuda un montón los refranes, y pueden jugar también con la dinámica de los puntos. Y en cualquier momento pueden usar refranes, o incluso el celular es una ventaja, ¿no? Uno busca como, bueno, mientras hacemos la fila, entonces busquemos qué refranes sabes, o qué, incluso la vez pasada jugué con mi sobrinito y mi sobrinito no sabía refranes, entonces fue de la abuela, ay, abuelita, ayúdeme, no sé refranes, tiene un refrán, abuelita. Y bueno, entonces las abuelas son perfectas para eso. Sí, total, y mi mamá sabe un montón de refranes, entonces él le ayudó un montón, pero es una buena actividad, una buena dinámica. Incluye a la familia, te puede involucrar a muchas personas también. Bueno, mira, Manuel nos dice, blanco es gallina, lo pone y frito se come. Ese es muy conocido, gracias Manuel. Muy bien, gracias. Joja Velosa nos dice, tengo otra pregunta. En cuanto al desarrollo, ya que hablando de aprendizaje a través del juego, ¿me podrías recordar qué tipo de inteligencias desarrollan los niños? Estela Elena nos dice, largo, larguero, sin patas ni manos y corre ligero, el río, para la R. Uy, de ese voy a tomar nota, no me lo sabía. Bueno, el tipo de inteligencias, Joja, para la pregunta de Joja Velosa, no sé, María Paula, si quieres responder o... Dale tú. ¿Sí? Bueno, el tipo de inteligencias son varias, realmente. Podemos hablar de la inteligencia emocional, de la inteligencia matemática, de la inteligencia deportiva, de la inteligencia de pronto literaria, etcétera, etcétera. Creo que más hablar de tipos de inteligencias, podemos hablar de para qué somos hábiles. Todos los seres humanos tenemos habilidades, unas habilidades más desarrolladas que otros, ¿sí? Pienso que hablar de inteligencias puede ser un poco excluyente en la medida en que todos los seres humanos somos inteligentes, ¿sí? Pero simplemente desarrollamos o tenemos más potenciadas algunas habilidades que otros. Entonces, por ejemplo, a mí me va mejor escribiendo textos que haciendo operaciones matemáticas, ¿sí? O me va mejor pintando que en actividades deportivas. Entonces, pienso que ya que lo preguntas, el deber que tenemos nosotros como adultos es mirar, que eso es una de las cosas que yo siempre como que trato de insistirle también a los papás, es miren para qué son buenos sus hijos, ¿sí? Y traten de llevar una educación desde las habilidades que ellos tienen, porque es que la educación hoy en día también se ha centrado mucho
entregar un informe donde te dice una serie de dificultades que pueden tener los niños, pero siempre dejamos de último las habilidades y para qué es bueno. Entonces, si yo sé que mi hijo es bueno para las artes o para un deporte, pues yo voy a potencializar eso, ¿sí? Lo que no quiere decir que no vaya a poder desempeñarse en otra área. Seguramente sí lo va a poder hacer, pero voy a potenciar esas habilidades que sé que tiene, ¿sí? Espero haberte Sí, y adicional a esto, respondido. yo creo que todos tenemos muchas habilidades. O sea, no Sí. es como tú eres solo inteligente en esto. No, tal vez te va muy bien, como dice Cata, en algo, pero tú puedes desarrollar más. Y por eso es la necesidad de que exploren nuevas habilidades, nuevos talentos, nuevos hobbies. No, pues me gusta dibujar, pues bueno, intenta. No sabes dibujar, bueno, pues inténtalo y vas mejorando. ¿Sí? Y así no se quedan solo como limitado a una sola área, que era lo que pasaba mucho anteriormente, ¿no? En otros años y en otras formaciones, incluso en formación, era eso, como, no, tú no eres buena dibujando, ya no explores esa área, ya cerrada, cancelada y siga con otra vez que le pueda servir. Y ya no, ya hemos visto en la literatura reporta que entre más uno explore, pues más enriquece y uno tiene más recursos para la vida, porque es que más allá de todo esto que estamos viendo y de que solo sea lectura, escritura y lenguaje, es para la vida, porque lo que aprendamos acá va a ser útil para el resto de nuestros días y ser dibujante puede ser bueno, ser muy útil de pronto en un trabajo más adelante, que no tienes que ser arquitecto, no tienes que ser, no sé, algo específico del dibujo, sino de pronto algo adicional que le agregas a tu trabajo. No tengo que hacer una ficha para algo de, no sé, de mandar un anuncio de servicios psicológicos, digámoslo así. Y entonces, no, yo soy súper bueno dibujando, puedo hacer un esquema súper chévere o un dibujo y pum, lo uso. O sea, los recursos y lo que uno va explorando a lo largo de la vida le sirve para cualquier momento y en cualquier instante y dependiendo también de lo que uno haga en la vida. Entonces, es súper chévere explorar. Listo. Bueno, María Paula, creo que quisiera que ser como una anotación importante con respecto al juego, usando las cosas que hay en la casa, ¿sí? Y quienes me conocen saben que yo siempre en las entrevistas y en las reuniones recurro mucho a eso, porque a mí me parece importante que nos salgamos de la idea de que hay que tener los materiales más costosos. Yo he tenido pacientes que me dicen, ¿qué juguete Fisher Price me toca ir a comprar a Pepe Ganga para poder estimular o trabajar tal cosa? Yo no, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo le digo mucho a los papás, utilicen las actividades de la vida cotidiana para fortalecer las habilidades de sus hijos. Si usted ve que su niño tiene dificultades con la derecha y la izquierda, por ejemplo, entonces ahorita que estamos todos compartiendo casi que todas las comidas y todo eso en casa, pues todos los días pídale el favor que coloque la mesa antes del almuerzo y recuérdele, el tenedor va del lado derecho, el cuchillo va del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a organizar las medias, entonces todas las medias blancas de la familia van al lado derecho del cajón, ¿sí? Vamos a organizar la loza después de lavarla, entonces en el cajón de los cubiertos, los tenedores van al lado izquierdo de las cucharas, ¿sí? Ese tipo de instrucciones nos va a servir mucho también para fortalecer el seguimiento de instrucciones, valga la redundancia, y para fortalecer esas habilidades que a veces no son tan buenas en los niños, o esos aspectos que uno dice, como que veo que tiene dificultades en eso, pues utilicemos las actividades de la vida diaria. Yo, por ejemplo, le recomiendo mucho a los papás, bueno, ahorita no porque estamos en cuarentena, pero en la vida normal les digo, lleven sus hijos al mercado, ¿sí? Vayan con disposición de tiempo al mercado, ¿sí? Y pongan lo que les ayuda a empacar las frutas. Entonces, quiero que empaquemos los bananos. ¿Cuáles son las características del banano? El banano es larguito, pero también es curvito y tiene una cáscara de color amarillo y cuando no lo comemos es dulce, etcétera, etcétera. Vamos con las manzanas. Entonces, no, las manzanas son rojas, eh, tienen un sabor dulce. Bueno, también hay otras manzanas que son de color verde. Mire cómo en una sola actividad de la cotidianidad fortalecemos todas esas habilidades de los niños. Entonces, ya para poder complejizar un poco esa actividad, necesito que en la bolsa me empaques 12 manzanas. Entonces ahí estamos fortaleciendo el conteo, es conteo automático, pero igual nos sirve, la relación número-cantidad, los colores, el seguimiento de instrucciones,
estamos enriqueciendo el vocabulario porque trabajamos el nombre, por ejemplo, de las categorías semánticas de las frutas, también de las verduras, etcétera, etcétera. Los momentos de arreglar la ropa, vamos a hacer clasificación, las medias de color, las medias blancas, o las medias azules, las medias café, las medias rosadas, ¿sí? Y ahí trabajamos la categoría semántica de los colores, por ejemplo. Lo mismo sucede con la ropa, ¿sí? Vamos a reorganizar la casa, entonces vamos a cambiar la sala de sitio, entonces vamos ahora a poner el televisor al lado derecho del sofá, ¿sí? Y en ese tipo de actividades estamos todo el tiempo estimulando tanto el lenguaje como las habilidades cognitivas de los niños. Entonces, la invitación es a que seamos recursivos. Que día yo hablaba con un papá por teléfono y le decía, aprovecha, por ejemplo, el tiempo que tengas libre para hacer recetas con el niño. Entonces, vamos a preparar una receta donde el niño sea el que tiene que seguir un instructivo, ¿sí? Que no sea una receta que sea en video, que esté escrita, ¿sí? O que la hayan repasado, por ejemplo, el día anterior. Bueno, y tú eres el que va a dirigir la receta. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué elementos necesitamos alistar antes? ¿Es de sal? ¿Es de dulce? Etcétera, etcétera. Y vamos trabajando ese enriquecer el vocabulario. Si es, por ejemplo, una masita para hacer arepas, eso nos va a ayudar a fortalecer los músculos de la mano para el posterior agarre el lápiz, etcétera, etcétera. Entonces, es recurrir también a esas actividades de la cotidianidad que mucho nos aportan y que jamás nos vamos a dar cuenta que estamos ni en terapia, ni estimulando el lenguaje, ni estudiando detrás de una mesa, no, sino que estamos simplemente viviendo la cotidianidad, pero que eso nos está aportando. ¿Mm? Carolina, Total, Kate, también ayuda a la planeación. Nos dice que en la que claro, todas las funciones ejecutivas, sí, para planear, organizar, ejecutar. Muy buen aporte. Total, y es complejo. Cocinar Carolina Canal implica muchas habilidades. No, para nada fácil, no. Carolina Canal nos dice, en la adquisición y desarrollo del lenguaje y teniendo en cuenta los diferentes tipos de juegos, ¿cuáles son los más adecuados? Claro, el juego siempre es adecuado, o sea, los juegos donde haya que explorar, los juegos donde haya que interactuar con el otro, juegos como los que nos estaba ahorita proponiendo María Paula, los juegos donde haya que cantar, haya que jugar, por ejemplo, con títeres, haya que disfrazarse, haya que dibujar, o sea, juegos yo creo que de todo tipo nos aportan, ¿cierto, María Paula? Total, total, todo lo que haya al alcance de que los puedan usar y puedan volverlo juego, ya. Esos son ideales para todo, para el aprendizaje, para el lenguaje, incluso para lo que decíamos de la toma de decisiones, seguimiento de decisiones y demás. También les tengo otra buenísimo para, no sé, a mí me encanta la música y con mi sobrino también exploramos muchos juegos con música y es el de descubre la canción, ¿sí? Y es de tararear una canción que nos guste, una canción que tengamos, la música siempre está inmersa en nuestra vida, es parte como clave siempre, entonces empezar a tararearla y que el otro lo adivine. Entonces vamos a jugar, tú me adivinas, si adivinas la canción, un punto. Y así, entonces, no sé, pollitos dicen, entonces cantamos en tarareando la canción y cántala, la adivinamos. Cántala, María y eso Paula, también canta la canción. Uy, no. No sé cómo tararearla, estoy pensando en la canción, tengo otra en la cabeza, otra canción. Pero sí, esa es una excelente estrategia, todo lo de discriminación auditiva les ayuda, también trabajan la atención, la concentración, la memoria, porque tienen que recordar, ese sonido se me hace familiar, ¿a qué se parece? Es una canción clave, no sé qué. También hacemos otro con mi sobrino, y es el de evita cantar. María Paula, esos que hablas de las canciones son súper importantes, sobre todo en los primeros años, porque nos ayudan a desarrollar una sensibilidad auditiva súper importante y que en el futuro, cuando se llega al momento de la edad preescolar y escolar, cuando estamos todos en ese proceso de apresamiento del aprendizaje de la lectura y de la escritura, y después cuando pasamos a ese proceso de lectura y escritura ya formal como tal, si hemos recurrido en la primera infancia a las canciones y mucho a la música, el oído va a estar un poco más educado
para identificar de manera auditiva los sonidos de la lengua materna, ¿sí? Entonces, eso también ya es otro tema que seguramente nos reunirá en otro momento acá, pero esos juegos de discriminación auditiva me parecen súper claves. Lo que mencionas de la música, de las canciones, yo por ejemplo en terapia para estimulación del lenguaje recurro mucho a la música porque ayuda a educar el oído, ¿sí? Y ese es un proceso necesario para el aprendizaje de la lectoescritura en una edad ya escolar. Entonces me parece súper importante invitar a las personas a que desarrollen muchos juegos que tengan que ver con música por el aporte que eso tiene para un posterior aprendizaje de la lectoescritura. Total, también, excelente. Y mira, acá Moni Romero nos dice, o decir una canción con una palabra. Eso también es súper chévere, porque es como, ay, no, sol. Entonces busca una canción con sol. Ah, sol, solecito y da. O buscar así, canciones que sean con palabras. Es chévere y les ayuda un montón también. También otra que hacemos es evitar cantar y es como ponemos una canción y con mis pacientes también lo he hecho, ponemos una canción que sabemos que probablemente le encante para evitar que la cante. ¿Sí? Y eso es también como manejo de la frustración, como control, y a la final terminan cantando y cantar también pues ayuda a enriquecer el vocabulario, a pronunciar mejor, a discriminar lo que decíamos, qué sonidos están diciendo, qué es lo que dice realmente la letra, o karaoke también es una buena estrategia, jugar al karaoke y que ellos completen. Incluso hay una página que se llama Lyric Training, y uno juega con una canción y completa y escribe. Y ahí es buenísimo porque uno puede jugar, o sea, la escritura, está jugando a escribir y también discriminación. Y es súper chévere. Y les gusta mucho, a los niños les gusta mucho la música. Sí. Bueno, María Paula, creo que ya para terminar, ir cerrando, podemos aclarar un poco lo que nos estaban preguntando hace un rato con respecto a los trastornos de pronunciación. También es un motivo de consulta muy frecuente. No es lo que nos convoca hoy, el día de hoy, pero lo vamos a tocar debido pues a las inquietudes que tienen las personas que nos acompañan. Las dificultades de pronunciación pueden deberse a varias causas. En ese patrón imitativo que los niños adquieren en sus primeros meses, puede darse alguno que sea erróneo. ¿Qué quiere decir eso? Que haya algún adulto que los rodea que no tenga una buena pronunciación de la R, por ejemplo, y entonces los niños cuando van desarrollando su proceso de lenguaje lo imitan de esa misma forma, entonces la producción es errónea. Esa puede ser una de las causas. Otra de las causas puede ser, por ejemplo, que haya una dificultad de frenillo lingual corto, que el frenillo es la telita que está debajo de la lengua. En algunos niños es corta, pero no es en todos, porque es que mira que qué día veía en una publicación de un grupo en el que estoy que alguien preguntaba sobre la R y todo el mundo la estaba mandando a cirugía de frenillo. Y yo decía, no, o sea, yo soy de las que pienso que la cirugía solamente debe ser en casos extremos de frenillo, el resto de la lengua se puede educar con ejercicios, ¿sí? También toca mirar el tono muscular de la lengua, etcétera, etcétera. Pero podemos indicarle a las personas que nos preguntan algunas estrategias cortas para no demorarnos ya mucho, que les puedan ayudar para fortalecer ese aspecto, pues en ese sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que pues las causas para cada caso son particulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser subir y bajar la lengua de esta manera, hacer el sonido del caballito, ¿sí? Mover la lengua en círculos, hacer el sonido de la... ¿Sí? Todo lo que implique movilidad de la lengua con buena apertura de la boca nos va a ayudar a darle mayor elasticidad al frenillo, que como les digo, la telita que está debajo de la lengua. Eso nos ayuda a que se gane también algo de tono muscular y se pueda dar una buena pronunciación. También es verificar que el patrón que los niños tienen a imitar sea correcto, ¿sí? Que evaluemos en los adultos que nos rodean si todos los que le hablan al niño de manera frecuente, con los que el niño convive o tiene mayor contacto, tienen esa pronunciación de manera correcta o no, porque si no, el primer paso sería pues poderlo corregir en los adultos, ¿sí? Y trabajar muchas actividades que tengan predominio de ese sonido,
pero que esté bien pronunciado para que ellos vayan sensibilizando más el oído a ese sonido. Y de ahí también entran juegos, lecturas, versos, refranes, etcétera, etcétera, y pedirle que repita. Pero pues ya para poder solucionar la pregunta de manera más puntual para cada caso, habría que evaluarlo un poco más, ¿cierto, María Paula? Sí, total, sí. Sí, Cata. ¿Mm? Bueno, no sé si, mira, aquí Manuel Zamora nos dice que en el programa Guerreros hay muchos juegos que se pueden adaptar para los niños, excelente. Sí, 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 lo conozco. Carolina Canal nos dice qué canciones o grupo musical podemos trabajar para fortalecer el lenguaje. Hay uno que se llama Cantando Aprendo a Hablar, que es excelente. Ellos Sí. tienen algunas canciones en YouTube. Es excelente, yo lo uso mucho. Pero, Caro, realmente te digo que yo recurriría a cualquier tipo de canción infantil, ¿sí? Todo lo que sea canciones es bueno. De hecho, hay niños que desde muy pequeños desarrollan un gusto particular por las canciones comerciales. Ahí mi única recomendación sería cuidar, pues, qué clase de letra tienen esas canciones comerciales que vayan a poner. Pero de resto, más que como tal una canción o recomendarte un grupo musical, lo que les recomiendo yo es la adecuada interacción con el niño en esos momentos de música. Entonces, lo primero sería evitar que esas canciones sean puestas en video, preferir que solamente sean audio, para que la información solamente entre por vía auditiva, ¿sí? Y interactuar mucho con él, porque es que hay papás que le dicen a uno, ay, no, yo le pongo la música y se la dejo ahí. No, porque necesitamos es interactuar. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajo con música en terapia, lo que hago es sentar a los niños en una mesa, yo me siento en una silla de tal manera que podamos hacer buen contacto visual, aplaudir con ellos, repetir la canción con ellos, si es necesario bailar con ellos, animarlo a que repitan. Y cuando ellos ya van logrando interactuar con uno de esa manera, es muy clave el refuerzo positivo del que también hablábamos con Camila en nuestro Facebook Live del día martes. Aplaudirlo, decirle muy bien, lo lograste, esto era lo que yo quería, incluso hacerlo de manera exagerada para que ellos se sigan motivando a hacerlo. Entonces me hace súper importante. No sé, María Paula, si tengas algo para Total. recomendarle a Carolina con respecto a No, esa total. pregunta. Creo que la motivación es clave. O sea, algo que le motive al niño, porque si le ponemos, no sé, Sol Solecito, pero el niño ya no está Sol Solecito, no es su canción favorita, pues no tiene sentido. Más bien algo que le guste, que nosotros sepamos, no, le encanta la taza, la cuchara y el tenedor, ese es el hit del momento, pues bueno, trabajamos con esa. O si le gusta una comercial como esta, pero Claro. que no tenga contenido tan pesado, también buenísima. Hay algunas que tienen como un rap y también los raps son buenos, o sea, desde que no tenga contenido pesado. ¿Por qué? Porque ayudan que ellos sean más hábiles y más rápido hablando, entonces se esfuerzan como y hablan rapidísimo, y eso a veces les funciona más que uno decirle, habla así, pronuncia de esta forma, sino que ahí en la canción lo logran perfecto o escuchando la letra ya saben que el sonido es así. Entonces, creo que es clave la motivación del chico y uno va conociendo al niño y va sabiendo qué le gusta, qué no le gusta y ahí lo va usando. Efectivamente. Bueno, Oscar Alberto Camacho Guana nos dice, buena noche, me parece oportuno el tratar estos temas por esta vía. Qué bueno, Oscar Alberto. Espero que la información esté de mucho enriquecimiento para ustedes. ¿Será posible tener material documental en el correo? Bueno, y nos envías tu correo, eres docente, muy bien. Sí, de repente te podemos enviar algunas recomendaciones por correo. Moni Romero nos dice, la brujita Tapita dio del sol, es bueno, eso es una canción, Moni, porfa, confírmame, no la había escuchado, o no sé si es algún estribillo, no sé. Carolina nos dice que muchas gracias, Catalina y María Paula, no, con gusto. Antes, la verdad, a mí me hubiese gustado que nuestros asistentes del día de hoy interactuaran un poco más con nosotros, pero creo que él está un poquito tímidos. ¿Tú qué opinas? Sí, un poquito, pero no, han participado, hay que resaltar que han participado y han hecho preguntas. Está Sí. bien, está bien. Mira, nos dice Moni que gracias, es un grupo dúo del sol. Bueno, vamos a revisarlo, a ver, nos puede servir para nuestra consulta también, ¿no? Sí, también. Vamos a Gracias, revisar. Moni. Gracias.
Bueno, no sé si tengan alguna pregunta adicional, algo más que nos quieran aportar, algo más que nos quieran decir, alguna pregunta, etcétera, etcétera, para que lo hagamos antes de desconectarnos. Moni nos dice que es una pareja de esposos y que son de España. Gracias, Moni, lo vamos a revisar. La verdad no lo Chévere. conocía. Voy a Muchas buscarlo. gracias. Sí, toca buscarlo. Bueno, muchas gracias, María Paula. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, Espero que todos estos espacios que estamos diseñando sean de enriquecimiento para ustedes, para que les sirvan en este tiempo de confinamiento, que a veces pienso que va para largo. Espero que también, si tienen dudas, si quieren de pronto recurrir a nuestra consulta, ya la estamos haciendo de manera virtual, entonces nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Tenemos este Facebook, que es Apoyo Terapéutico Cata, tenemos el Instagram, que es @catagale. En esta página de Facebook está también nuestros datos de contacto por WhatsApp. Si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer por interno, también bienvenidos, estamos para servirles. Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Creo que el próximo martes tendremos otro espacio donde podremos tratar también de otros temas relacionados con el confinamiento, con el desarrollo infantil o de repente pausas activas, etcétera, etcétera. Vamos a tener varios temitas que pueden ser de interés para todos, ¿cierto? Sí, 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 sí. Muchas gracias, Cata, por la invitación. Qué rico haber estado acá compartiendo. Qué rico que todos hayan podido participar. Estuvo muy, muy divertido. María Paula, no, muchas gracias a ti. Esperamos volverte a tener en una hora. En estas próximas semanas seguramente cuadraremos otro espacio. Y Claro que bueno, sí. por aquí los esperamos y si es posible para ustedes que compartan este video con sus amigos, con sus conocidos, porque la idea también es llegarle a más personas, ¿no? Poder también como ser el apoyo para algunos de esos, pues, personas, papás que lo puedan necesitar en estos momentos. A ustedes les agradecemos mucho por habernos acompañado, por estar ahí pendientes y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas Chao. gracias. Chao, Chao, Cata, María Paula. gracias. Que estés muy bien. Chao. Buenas noches.